Mamá, siéntese un momento. Yo me encargo de todo. Esa fue la última frase que mi nuera me dijo antes de que mi vida se partiera en dos. Cuando abrí los ojos, el bosque estaba en silencio, el aire era frío y el coche ya no estaba. Horas después, regresé a casa temblando y encontré un altar con mi foto, velas encendidas y personas vestidas de negro llorando por mí. Dicen que una madre lo soporta todo por amor. Yo también lo creía, hasta ese día. Me llamo Elena Morales. Tengo 62 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida era sencilla, casi invisible. No hice nada extraordinario, no viajé por el mundo ni tuve grandes lujos. Fui madre trabajadora, mujer de rutinas. Pero aprendí demasiado tarde que incluso las vidas más tranquilas pueden esconder traiciones que duelen más que cualquier golpe. Fui madre soltera desde los 33. Mi esposo murió de un infarto, una mañana cualquiera mientras se preparaba para ir a trabajar. Recuerdo todavía el sonido de la taza de café rompiéndose contra el piso y a mi hijo Javier, de apenas 9 años, mirándome sin entender por qué su papá ya no se levantaba. Desde ese día, mi vida se convirtió en una sola palabra: resistir. Trabajé durante años cosiendo ropa por encargo, primero para vecinos, luego para pequeños negocios del barrio. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos se cansaron, mi espalda aprendió a doler en silencio. Pero Javier creció bien. Estudió, se convirtió en ingeniero y yo sentí ese orgullo, que solo una madre entiende el orgullo de saber que cada sacrificio tuvo sentido. Vivimos muchos años juntos, en mi casa, una casa pequeña, en una colonia tranquila, con un patio trasero, donde crece un árbol de guayaba que planté el día que Javier cumplió 10 años. Para que siempre tengas algo dulce, le dije entonces. Él se rió y me abrazó fuerte. Ese recuerdo me acompañó durante mucho tiempo, incluso cuando todo empezó a cambiar. El cambio llegó con Lorena. Javier la conoció en el trabajo. Es muy educada, mamá, me dijo la primera vez que habló de ella. Muy correcta. Y tenía razón. Lorena siempre fue educada. Demasiado educada. Nunca me llamó mamá. Siempre doña Elena, con una sonrisa perfecta y una distancia invisible pero firme. No era grosera, no. Simplemente no era cercana. Cuando se casaron hace 5 años, yo ayudé como pude. No tenía mucho dinero, pero di lo que tenía. Durante la boda, Lorena agradeció a todos, menos a mí. Me sentaron en una mesa lateral lejos de ellos. Son detalles, me dije. Siempre fui buena para justificar a los demás. Después de la boda, Javier empezó a cambiar. Ya no comíamos juntos. Ya no hablábamos por horas en la cocina como antes. Las llamadas se hicieron cortas, las visitas escasas. Siempre había una razón: trabajo, cansancio, compromisos. Yo no quise ser la suegra que estorba. Guardé silencio. Aprendí a cenar sola, a hablar con mis plantas, a escuchar la televisión, solo para no sentir tanto vacío. Mi casa seguía siendo mía. La pagué con el dinero de años de trabajo, y en ella guardaba todo: fotos, recuerdos, documentos. Incluso mi testamento, donde dejaba todo a Javier. Nunca pensé que eso pudiera convertirse en un problema. La llamada llegó un jueves por la tarde. Suegra, dijo Lorena, con una voz suave. Hemos pensado que ya es hora de salir en familia. Usted siempre está sola. Creemos que necesita aire. Me quedé en silencio unos segundos. Nadie me había dicho algo así en años. ¿Salir? En familia, pregunté sin ocultar la emoción. Sí, intervino Javier al fondo. Como antes, mamá. Los 3. Colgué el teléfono con las manos temblando. Lloré. No de tristeza, sino de esperanza. Pensé que tal vez Dios me estaba devolviendo algo que creía perdido. Ese sábado me levanté temprano.
Elegí un vestido sencillo cómodo. Me llevé un suéter porque siempre refresca fuera de la ciudad. Cuando llegaron, noté que el coche era nuevo. Lorena conducía. Javier iba de copiloto. Yo me senté atrás. No dije nada. Salimos de la ciudad. Los edificios quedaron atrás, luego las casas, luego solo árboles. El camino se volvió más estrecho, más silencioso. Miré por la ventana, intentando reconocer algo, pero todo era nuevo. ¿A dónde vamos?, pregunté al fin. A un lugar tranquilo, respondió Lorena. Perfecto para descansar. Javier no dijo nada, miraba al frente. Después de casi una hora, llegamos a un bosque. No había gente, no había señal, solo árboles altos, sombras largas y un silencio que se sentía pesado. Extendieron una manta. Comimos en silencio. Yo estaba cansada. No sabía por qué, pero el cuerpo me pesaba más de lo normal. Lorena se acercó a mí y me dijo sonriendo: «Mamá, siéntese y descanse un momento. Nosotros recogemos todo». La palabra mamá me sorprendió. Fue la primera vez que me llamó así. Me recosté bajo un árbol usando mi suéter como almohada. Cerré los ojos, solo un momento. Y ahí, sin saberlo, comenzó todo. Abrí los ojos creyendo que solo habían pasado unos minutos. El cuerpo me pesaba, como si hubiera dormido demasiado profundo. Lo primero que sentí fue frío. El sol ya no estaba justo encima de mí, sino más bajo, filtrándose entre las ramas altas de los árboles. Parpadeé varias veces tratando de orientarme y entonces lo noté. El silencio era distinto, demasiado completo. Me incorporé lentamente y miré alrededor. La manta ya no estaba, la canasta tampoco. El coche había desaparecido. Javier llamé con la voz aún ronca por el sueño. No hubo respuesta. Me puse de pie con dificultad. Las piernas me temblaban un poco, pero pensé que era normal, que quizá el cansancio y el aire del bosque me habían dejado así. Caminé hacia el lugar donde recordaba haber visto el coche estacionado. El pasto estaba aplastado, pero no había huellas recientes, ni ruido de motor, ni voces. Lorena volvía a llamar esta vez más fuerte. Solo el eco lejano de mi propia voz regresó a mí. El corazón empezó a latirme con más fuerza. Sentí ese nudo en el estómago que una aprende a reconocer con los años, ese aviso silencioso de que algo no está bien. Traté de respirar profundo, de tranquilizarme. Seguramente fueron a caminar un poco, pensé. Tal vez fueron por agua. No pueden haberse ido sin mí. Esperé. Primero 5 minutos, luego 10, después 15. El sol seguía bajando y el aire se volvía más frío. Me abracé con los brazos, lamentando no haberme puesto el suéter encima, en lugar de usarlo como almohada. Miré a mi alrededor, buscando algún sendero, alguna señal de que alguien regresaría pronto. Nada. Entonces sentí el primer golpe real del miedo. Busqué mi bolsa. No la tenía conmigo. La había dejado en el coche, como siempre hacía cuando estaba con Javier. Dentro estaba mi teléfono, mis llaves, mis documentos. Todo. ¡No!, susurré. No puede ser. Caminé en círculos tratando de orientarme. El bosque parecía el mismo desde cualquier ángulo. Árboles altos, sombras alargadas, hojas secas bajo mis zapatos. Escuché un pájaro a lo lejos, luego el crujido de una rama. Cada sonido me sobresaltaba. Me senté de nuevo bajo el árbol donde había dormido. Cerré los ojos unos segundos y traté de pensar con claridad. No te alteres, Elena, me dije. Javier jamás te dejaría aquí. Él no es así. Esto tiene que ser un malentendido. Pero los minutos seguían pasando. El cielo empezó a cambiar de color.
primero dorado, luego anaranjado, después un azul más oscuro. En el bosque, la noche llega rápido, casi sin aviso. Las sombras se hicieron más densas y el silencio más pesado. Me puse de pie otra vez. No podía quedarme ahí esperando. Tenía que hacer algo. Empecé a caminar en la dirección por la que creía que habíamos llegado. No estaba segura, pero era la única opción. Mis pasos eran lentos, cuidadosos. Cada raíz en el suelo parecía un obstáculo. Tropecé un par de veces y el corazón se me subía a la garganta. Javier, susurré más para darme valor que con la esperanza real de que me oyera. Mientras caminaba, recuerdos comenzaron a mezclarse con el miedo. Vi a mi hijo de pequeño corriendo por el patio con la camisa manchada de jugo. Lo vi dormido en el sillón, después de hacer la tarea. Recordé cuántas veces lo había cargado cuando estaba enfermo, cuántas noches había pasado en vela cuidándolo. No puede haber hecho esto, repetía en mi mente, no mi hijo. Pero el bosque no respondía a mis súplicas. Después de lo que me parecieron horas, aunque tal vez solo fue una, mis piernas empezaron a dolerme con intensidad. El cansancio era profundo, distinto al de un día largo de trabajo. Era un cansancio que nacía del miedo. La noche cayó por completo. Ya no veía bien el camino. Solo sombras, formas confusas. Me detuve apoyándome en el tronco de un árbol. El aire era frío y húmedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando el pánico terminó de instalarse. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. No lloraba solo por estar perdida, sino por la idea que empezaba a formarse en mi cabeza, una idea que me resistía a aceptar. ¿Y si no fue un accidente? Negué con la cabeza, como si así pudiera borrar ese pensamiento. No dije en voz alta, no harían eso. Me abracé a mí misma, balanceándome ligeramente. Recordé la sonrisa de Lorena cuando me dijo que descansara. Recordé cómo Javier evitó mirarme a los ojos durante el camino. Detalles pequeños, insignificantes en su momento. Pero ahora gritaba. Escuché un ruido a lo lejos, un sonido distinto. No era el bosque, un motor. Me levanté de golpe, ignorando el dolor en las piernas. Caminé luego, corrí como pude hacia el sonido tropezando, rasgándome un poco el vestido con las ramas. Salí del bosque casi sin darme cuenta y llegué a una carretera angosta. Agité los brazos con desesperación. Un coche pasó de largo, luego otro. Por favor, grité. ¡Ayuda! El tercer vehículo redujo la velocidad. Era una camioneta vieja con luces amarillas. Se detuvo a unos metros de mí. La puerta se abrió y un hombre bajó. Señora, ¿está usted bien?, preguntó con voz preocupada. En ese momento toda la fuerza que había sostenido hasta entonces me abandonó. Las piernas me fallaron y me llevé una mano al pecho. Me dejaron. Alcancé a decir. Me dejaron sola. El hombre se acercó rápidamente. Tranquila, tranquila. Soy Mateo. Súbase, hace frío. La voy a ayudar. Mientras subía a la camioneta con el cuerpo temblando y el corazón desbocado, una certeza dolorosa comenzó a instalarse en mí, lenta pero firme. No estaba perdida por accidente. Había sido abandonada. Y aún no sabía por qué. El interior de la camioneta olía a gasolina tierra y café viejo. Nunca un olor me había parecido tan reconfortante. Me senté en el asiento del copiloto, abrazándome el pecho, tratando de controlar el temblor de mis manos. Don Mateo arrancó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperme. Respire hondo, señora, me dijo con voz calmada. Ya está a salvo. Asentí, pero las palabras a salvo
me sonaron extrañas. ¿A salvo de qué? ¿Del bosque? ¿De la noche? ¿O de algo mucho más cercano y doloroso? ¿Sabe dónde está su familia?, preguntó después de unos segundos de silencio. Tragué saliva. Miré por la ventana viendo cómo la carretera quedaba atrás, iluminada apenas por los faros. Mi hijo y su esposa, respondí al fin. Vinimos juntos. Me dormí un momento y cuando desperté ya no estaban. Don Mateo frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Siguió manejando atento al camino. ¿Intentó llamarlos? Negué con la cabeza. Mi teléfono se quedó en el coche. Hubo un silencio pesado. Sentí la necesidad de justificar a Javier incluso frente a un desconocido. Tal vez pensaron que yo regresaría caminando. O que despertaría pronto, dije sin estar convencida. Don Mateo suspiró. Señora, con todo respeto, nadie deja a su madre sola en un bosque al anochecer. No por accidente. Esas palabras me atravesaron como una aguja. Cerré los ojos un momento tratando de contener el dolor que empezaba a subir desde el pecho hasta la garganta. No quiero pensar mal, susurré. Javier es un buen hijo. No lo dudo, respondió él. Pero a veces la gente buena hace cosas muy malas cuando tiene miedo, o cuando alguien los empuja a hacerlo. No respondí. Las imágenes del día comenzaron a repetirse en mi mente con una claridad cruel. La forma en que Lorena tomó el control desde el principio. La insistencia en que descansara. La manera en que Javier evitó mirarme. ¿A dónde la llevo?, preguntó don Mateo al cabo de unos minutos. Le di mi dirección. Cuando la dije en voz alta, sentí un alivio extraño. Mi casa. Ese lugar pequeño y sencillo donde todo aún tenía sentido. Donde estaba segura. O al menos eso creía. El trayecto fue largo. La noche se cerró por completo y el cansancio volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no me atreví a cerrar los ojos. Tenía miedo de volver a despertar sola. Mientras avanzábamos, don Mateo habló un poco de sí mismo, que trabajaba transportando mercancía entre pueblos, que tenía 2 hijas ya adultas, que su esposa había fallecido hacía años. Lo escuché con atención, agradecida por esa voz humana que me anclaba a la realidad. Mis hijas y yo no siempre estamos de acuerdo, dijo, pero jamás las dejaría solas así. Jamás. No supe qué responder. Sentí una punzada de vergüenza, como si de algún modo yo hubiera hecho algo para merecer lo que me pasó. Cuando por fin entramos a mi colonia, noté algo extraño. Había muchos coches estacionados, más de lo habitual para un sábado por la noche. Algunos no los reconocí. ¿Tiene visita?, preguntó don Mateo. ¡No! Que yo sepa, respondí con el estómago apretándose de nuevo. Las luces de mi casa estaban encendidas, todas, incluso las del patio trasero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La camioneta se detuvo frente a mi puerta. Don Mateo bajó primero y me ofreció la mano para ayudarme a bajar. Mis piernas aún temblaban, pero logré sostenerme. ¿Quiere que la acompañe a la puerta?, preguntó. Sí, por favor, dije sin pensarlo. Caminamos juntos unos pasos. La puerta principal estaba entreabierta. De adentro salía un murmullo de voces bajas como un rezo. Gracias, don Mateo, le dije. No sé qué habría hecho sin usted. Él me miró con seriedad. Si necesita algo más, señora, aquí estoy. Asentí y avancé sola. Empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi sala estaba llena de gente. Vecinos conocidos, algunos familiares lejanos, todos vestidos de negro. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio.
En el centro, donde siempre estuvo mi mesa de centro, había un altar. Un altar con flores blancas, velas encendidas y una fotografía enmarcada. Mi fotografía. Era una foto reciente de mi último cumpleaños. Yo sonreía con un vestido claro, sosteniendo un pequeño pastel. Debajo, un letrero decía: Elena Morales, descanse en paz. Sentí que el mundo se inclinaba. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Nadie me había visto aún. Todos estaban concentrados en su dolor, en su teatro. Entonces los vi. Javier estaba de pie, junto al altar, vestido de negro, con los ojos rojos, recibiendo abrazos. Lorena estaba a su lado, sosteniendo un pañuelo, secándose lágrimas que parecían demasiado perfectas. Mi hijo estaba velando a su madre. ¡Viva! Di un paso al frente. Mis zapatos hicieron un pequeño ruido contra el piso. Fue suficiente. Una vecina me vio primero. Sus ojos se abrieron con horror. ¡Dios mío!, susurró. Las conversaciones se apagaron una a una. Las cabezas se giraron lentamente hacia mí. El silencio cayó como una losa. Javier levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no vi alivio, no vi alegría, vi pánico. Mamá, dijo con la voz rota. ¿Tú estás viva? Sí, hijo, respondí con una calma que no sabía de dónde venía. Estoy viva. Lorena dejó caer el pañuelo. Su rostro perdió el color. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Esto no había sido un error. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Durante unos segundos nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que crucé la puerta. Podía escuchar mi propia respiración pesada y regular y el leve crepitar de las velas sobre el altar. El aire olía a flores frescas y a cera caliente, un olor que siempre asocié con despedidas definitivas. Jamás imaginé sentirlo dedicado a mí, mientras seguía respirando. Esto no puede ser, murmuró alguien entre la gente. Algunos retrocedieron un paso, otros se persignaron. Una vecina se llevó la mano al pecho, como si hubiera visto un fantasma. Yo avancé despacio, sintiendo cada mirada clavarse en mi espalda. Mis piernas aún estaban débiles, pero algo dentro de mí me sostenía una mezcla extraña de rabia y claridad. «¡Perdón!», dije con voz firme. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió de inmediato. Todos miraban a Javier y a Lorena como esperando una explicación. Mi hijo parecía paralizado. Tenía la boca entreabierta y los ojos llenos de una culpa tan evidente que dolía verla. Lorena, en cambio, reaccionó distinto. Su expresión pasó del shock a algo más calculado, más frío. «Doña Elena», dijo al fin, dando un paso al frente. «Nosotros pensamos». Se quedó en silencio, buscando palabras que no llegaban. Yo seguí avanzando hasta quedar frente al altar. Miré mi foto. Me vi a mí misma sonriendo ajena a todo y sentí una punzada en el pecho. ¿Pensaron que estaba muerta?, pregunté sin levantar la voz. Javier empezó a llorar. «Mamá, yo», balbuceó. «Nos dijeron, creímos». «¿Quién te dijo eso?», Javier lo interrumpí. Lorena apretó los labios. Fue una confusión», intervino ella rápidamente. Cuando no regresó, pensamos que algo malo había pasado. Quisimos avisar a la gente, reunirnos para rezar. La miré fijamente. Su voz era suave, pero sus ojos no mostraban la misma emoción que fingía. «Una confusión», repetí. «Una confusión que incluye un altar flores, mi foto y un velorio completo».
El murmullo entre los presentes comenzó a crecer. Algunas personas se miraban entre sí incómodas. Otras fruncían el ceño. —¿Lorena? —dijo una tía lejana. ¿No dijeron que Elena había fallecido en un accidente? Lorena abrió la boca para responder, pero fue Javier quien habló. —Eso fue lo que creímos —dijo con la voz quebrada—. Nos dijeron que no había sobrevivido. —¿Quién te dijo eso? —pregunté de nuevo, esta vez más fuerte. Javier miró a Lorena. Fue solo un segundo, pero suficiente. Ella bajó la mirada y en ese gesto vi la verdad asomarse como una grieta. —Yo —susurró ella—, yo pensé que si no regresaba era porque la dejaste en el bosque —dije con claridad sin gritar—. Porque se fueron sin mí. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien exclamó un «Dios mío» ahogado. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, no físicamente, sino moralmente. La mentira comenzaba a derrumbarse. Lorena levantó la vista y por primera vez vi algo distinto en su rostro: miedo. No fue así. Intentó decir: Solo queríamos... ¿Qué querían? La interrumpí. Que no regresara, que desapareciera. El silencio fue la respuesta. Di un paso más hacia ella. No sentía ganas de gritar ni de llorar. Sentía algo más profundo, una calma dura nacida del dolor. Me dejaron sola, continué. Sin teléfono, sin llaves, sin saber dónde estaba. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que se siente despertar en medio del bosque y darte cuenta de que nadie piensa volver por ti? Javier se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mamá, sollozó. Yo no quería. Lorena dijo que era lo mejor. Ella lo miró con furia. Cállate, susurró. No era momento de decir eso. Ese fue su error. Varias personas la escucharon. Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran de confusión, sino de juicio. ¿Lo mejor para quién?, preguntó alguien desde el fondo. Lorena respiró hondo, intentando recomponerse. Doña Elena estaba cansada, dijo. Siempre lo estuvo. Pensamos que necesitaba descansar, que ya había vivido suficiente. Esas palabras me atravesaron el alma. ¿Decidiste eso por mí?, le pregunté. ¿Decidiste que mi vida ya no valía? No respondió. Miré alrededor, a cada uno de los presentes, a las personas que habían venido a despedirme sin saber la verdad. Sentí vergüenza ajena, pero también una fuerza inesperada. Este velorio termina ahora, dije, porque yo sigo aquí, viva, y porque la verdad merece más respeto que cualquier mentira bien decorada. Me acerqué al altar y apagué una de las velas con mis dedos. El calor me quemó un poco la piel, pero no retiré la mano. Quería sentirlo. Quería recordar ese momento. Todos pueden quedarse si quieren, añadí, pero no para llorarme, para escuchar. Lorena dio un paso atrás. Javier levantó la cabeza, mirándome como si me viera por primera vez. En ese instante comprendí que el dolor no había terminado. Pero también supe algo más importante. Ya no estaba sola y ya no iba a callar. El murmullo en la sala creció poco a poco, como una ola que ya no podía detenerse. Nadie lloraba ahora. Las velas seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado. Ya no era un velorio. Era un juicio silencioso. Me senté despacio en una de las sillas, porque las piernas empezaban a fallarme otra vez. No era debilidad física, solamente era el peso de la verdad cayendo de golpe sobre todos nosotros. Sentí varias manos tocar mi hombro, ofrecerme agua-apoyo. Vecinas que durante años apenas me habían saludado, ahora me miraban con respeto y pena. Elena, perdónanos, susurró una de ellas. Nosotros creímos.
Asentí sin mirarla. No tenía fuerzas para explicar nada todavía. Javier seguía de pie frente a mí. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de una culpa que no podía esconder. Nunca lo había visto así. Mi hijo, siempre tan seguro ahora, parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande. «Mamá», dijo al fin, «yo nunca quise que esto pasara así». «Entonces dime, ¿cómo querías que pasara?». Javier, respondí con calma. «Dímelo delante de todos». Él tragó saliva. Miró a Lorena. Ella permanecía rígida, con los brazos cruzados, los labios apretados, como si cada palabra fuera un riesgo. Lorena dijo, empezó Javier. Dijo que si usted se quedaba sola ahí, alguien la encontraría, que no era peligroso, que solo necesitábamos tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para arreglar las cosas, respondió él sin convicción. Para vender la casa, para empezar de nuevo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Vender mi casa», repetí lentamente. Lorena dio un paso al frente, como si ya no tuviera nada que perder. «Sí», dijo. «La casa es grande para usted sola. Javier y yo necesitábamos el dinero para invertir para crecer. Usted ya tuvo su vida, doña Elena». Sentí un golpe seco en el pecho, pero no dejé que se notara. «Esa casa la pagué», yo respondí, «con mis manos, con mis años, con mi espalda». «Pero Javier es su único hijo», replicó ella. «Todo iba a quedar para él de cualquier forma. Cuando yo muriera, aclaré, no antes». El silencio volvió a caer. Algunas personas negaban con la cabeza, otras susurraban indignadas. Lorena respiraba con dificultad, pero continuó. «No queríamos hacerle daño», dijo, «solo acelerar las cosas». Esa frase fue como un cuchillo. «¿Acelerar mi muerte?», pregunté. Lorena no respondió. Bajó la mirada por primera vez. Javier cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname», mamá lloró. «Yo fui un cobarde. Pensé que era lo mejor. Pensé que usted ya estaba cansada de vivir sola». Lo miré. Vi en él al niño que alguna vez protegí de todo, y sentí una tristeza tan profunda que me faltó el aire. «Nunca me preguntaste si estaba cansada», le dije. «Nunca me preguntaste si quería seguir viviendo». Él sollozaba, incapaz de levantar la mirada. «Me dejaron en un bosque», continué, «sola, de noche. ¿Sabes lo que pensé, Javier? Pensé que mi vida ya no importaba para ustedes». Lorena levantó la cabeza de golpe. «No es verdad», dijo. «Importaba, pero no como antes». Esa fue la frase que terminó de romperlo todo. «Váyanse», dije de pronto. Todos se quedaron en silencio. «¿Qué?», preguntó Lorena. «Váyanse de mi casa», repetí, los dos. «Ahora». Javier levantó la cabeza sorprendido. «Mamá, por favor». «Esta casa es mía», dije, «y ya no es un lugar seguro para mí con ustedes aquí». Lorena abrió la boca para protestar, pero una vecina habló antes. «Elena tiene razón», dijo, «esto es imperdonable». Otras personas asintieron. Algunas miraban a Lorena con desprecio abierto. «Recojan sus cosas», añadí. «Mañana hablaré con un abogado. Todo lo que creí seguro va a cambiar». Javier se puso de pie lentamente. Me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Ya no me quiere, mamá?», preguntó en un hilo de voz. Esa pregunta me dolió más que todo lo demás. «Siempre te querré», respondí. «Pero querer no significa permitir que me destruyan». Lorena giró sobre sus talones furiosa. Javier la siguió derrotado. Los vi salir de mi casa, cruzar la puerta que yo misma había apagado, y sentí un vacío, pero también una extraña sensación de alivio. Las personas comenzaron a irse poco a poco. Algunas se acercaron a abrazarme. Otras solo me miraron en silencio, como si no supieran qué decir. Cuando la casa quedó vacía,
Apagué el resto de las velas una por una. Tomé mi foto del altar y la guardé en un cajón. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía salvar. Porque la verdad, aunque duele, también libera. El amanecer llegó sin avisar. Yo seguía sentada en la cocina con la misma taza de café ya frío entre las manos cuando la primera luz del día se coló por la ventana. No había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verme en ese bosque, despertando sola, llamando a mi hijo entre los árboles, sintiendo que el mundo se había olvidado de mí. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Fui al baño, me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello revuelto. Pero también vi algo nuevo, una firmeza que antes no estaba ahí. «Sigues viva, Elena», me dije en voz baja. Y eso significa algo. A las 9 de la mañana tocaron a la puerta. Mi corazón dio un salto. Por un segundo pensé que era Javier arrepentido suplicando. Pero no. Era la señora Marta, mi vecina de toda la vida, con una bolsa de pan en las manos. «Vine a ver cómo estabas», dijo. «Nadie durmió anoche pensando en lo que pasó». La dejé pasar. Nos sentamos en la sala todavía con olor a velas apagadas. «No sé qué decirte», continuó. «Jamás imaginé que tu nuera fuera capaz de algo así». Yo tampoco respondí, pero aquí estamos. Más tarde llegaron otras vecinas, una tras otra. Algunas traían comida, otras solo silencio y compañía. Me escuchaban sin interrumpir mientras les contaba lo que había decidido hacer. «Voy a cambiar el testamento», dije. «Todo». Hubo murmullos, pero nadie me contradijo. Ese mismo día llamé a un abogado, un hombre mayor de voz tranquila, recomendado por la hija de una amiga. Llegó por la tarde, se sentó frente a mí y escuchó toda la historia sin hacer una sola pregunta hasta el final. «Señora Elena», dijo al fin, «lo que usted vivió es abandono y es grave». «No quiero meter a mi hijo a la cárcel», respondí. «No busco venganza». «Entiendo», asintió. «Pero sí puede protegerse». Firmamos documentos, cambié beneficiarios, quité nombres, aseguré la casa. Cada firma me dolía, pero también me daba paz. 2 días después, Javier volvió. No entró. Se quedó parado frente a la puerta bajo el sol durante casi 1 hora. Yo lo veía desde la ventana. Finalmente tocó. Mamá dijo cuando abrí apenas: «Déjame explicarte». «Ya explicaron suficiente», respondí. «¿Qué quieres?» Lorena se fue, dijo. Se llevó sus cosas. Me dijo que yo había arruinado todo. No sentí satisfacción, solo cansancio. Y ahora pregunté. «No tengo dónde ir», admitió. Pensé que podría quedarme unos días. Respiré profundo. No dije, no ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tu hijo». «Y yo soy tu madre», respondí. «Por eso mismo necesito límites». Se quedó callado. Asintió lentamente. «¿Me odias?», preguntó. No respondí con honestidad, pero estoy aprendiendo a quererme a mí también. Se fue sin decir nada más. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado ni en el bosque. Lloré por el hijo que creí tener, por la familia que imaginé, por los años que di sin pensar en mí. Pasaron las semanas. Cambié rutinas, cambié cerraduras, cambié silencios por música suave en las mañanas. Empecé a caminar en el parque, a hablar con otras mujeres de mi edad. Descubrí que no estaba sola, que muchas cargaban historias parecidas, aunque menos extremas. Un día, mientras regaba las plantas del patio, escuché una voz detrás de mí.
¿Eres la señora Elena? Era una mujer joven con un niño de la mano. Sí, respondí. Solo quería decirle gracias, dijo. Su historia me dio valor para poner límites con mi propia familia. La miré sorprendida. A veces creemos que aguantar es amar, continuó. Pero usted nos mostró que no siempre es así. Cuando se fue, me senté bajo el limonero y lloré de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas distintas. Un mes después recibí un mensaje de Javier. Decía solo: estoy yendo a terapia, no te pido nada, solo quería que lo supieras. Lo leí varias veces. No respondí, no porque no me importara, sino porque estaba aprendiendo a no correr. Porque sanar no es rápido. Y perdonar tampoco. El tiempo no borra lo que duele, pero sí lo acomoda. Aprendí eso en los meses que siguieron. No fue de golpe. No hubo un día exacto en el que desperté bien. Fue más bien como cuando una herida deja de sangrar, pero todavía arde al tocarla. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado aquella tarde en el bosque. Hoy sé que no terminó, cambió. Las mañanas se volvieron distintas. Ya no me levantaba con ese peso en el pecho. Preparaba café y lo tomaba caliente, sentada en el patio, mirando el limonero que había plantado mi esposo cuando nuestro hijo nació. Durante años, ese árbol fue solo parte del paisaje. Ahora lo veía como un símbolo, había sobrevivido sequías, tormentas, abandono. Y aún así, seguía dando frutos. Yo también. Empecé a escribir. Al principio solo frases sueltas en una libreta vieja, luego páginas enteras. No escribía para nadie más, solo para mí. Para entender qué había pasado, para ordenar mis pensamientos, para recordarme que lo que viví fue real y que mi dolor tenía sentido. Un jueves por la tarde, la señora Marta me invitó a acompañarla a un grupo de mujeres en la parroquia. Dudé. No me gustan los grupos. Nunca me gustaron. Pero acepté. Éramos unas 10 mujeres, todas mayores. Algunas viudas, otras divorciadas, otras. Abandonadas por hijos que habían elegido otra vida. Cuando me tocó hablar, conté mi historia. No adorné nada. No quité lo feo. Cuando terminé, nadie habló por unos segundos. Luego una mujer tomó mi mano. Gracias por decirlo en voz alta, dijo. Muchas de nosotras lo hemos vivido, pero nos da vergüenza aceptarlo. Vergüenza. Esa palabra me golpeó fuerte. Yo también había sentido vergüenza, vergüenza de haber confiado, de haber sido ingenua, de haber amado demasiado. Esa noche entendí algo importante. El silencio protege al agresor, no a la víctima. Con el paso de los meses, Javier siguió enviando mensajes esporádicos. Nunca reclamó, nunca exigió, solo informaba. Conseguí trabajo. Sigo en terapia. Estoy sobrio desde hace 3 meses. Yo leía. A veces lloraba. A veces no sentía nada. No respondía. No porque no me importara, sino porque todavía estaba aprendiendo a escucharme a mí. Hasta que un día, casi un año después, recibí una carta escrita a mano. Era de él. Mamá, no espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy entendiendo poco a poco el daño que te hice. Si algún día decides no volver a verme, lo aceptaré. Gracias por haberme dado la vida, aunque yo no supe cuidarla. Leí la carta sentada en la cocina. No sentí rabia, tampoco alivio. Sentí algo nuevo, calma. Llamé a mi hermana esa noche. Creo que estoy lista para soltar, le dije. ¿Para perdonar?, preguntó. Para soltar el rencor, respondí. No sé qué pasará con él, pero yo ya no quiero vivir atada a ese día. El perdón no llegó como un acto heroico. Llegó como una decisión silenciosa.
no para justificar, no para olvidar, sino para liberarme. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el mercado, una mujer se me acercó. —¿Usted es Elena? —preguntó con timidez. Mi madre escuchó su historia. Yo solo quería agradecerle. La ayudó a atreverse a decir no. Me quedé sin palabras. Ese día entendí algo que jamás imaginé. Mi dolor no había sido en vano. Había sembrado algo en otras personas. Hoy mi casa sigue siendo pequeña. Mis días son tranquilos. A veces solitarios, sí, pero ya no vacíos. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a escuchar música, a cocinar solo para mí, a reírme sin culpa. Javier y yo seguimos siendo madre e hijo, pero ya no somos los mismos. Tal vez algún día tomemos un café y hablemos con honestidad. Tal vez no. Y por primera vez, esa incertidumbre no me destruye, porque mi vida ya no gira alrededor de nadie más. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Si alguna vez sentiste que te usaron, que te abandonaron, que te hicieron creer que amar significaba aguantarlo todo, no estás sola. Poner límites no te hace mala persona, te hace una persona que se respeta. Me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. ¿Te sentiste reflejada en esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Tenemos muchas historias más que compartir, historias que hablan del dolor del despertar y de la fuerza que nace después. Si quieres seguir este camino con nosotras, suscríbete y acompáñanos. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte. Mi nuera dijo que mi coche necesitaba mantenimiento antes del viaje. Cuando abrí la cajuela para buscar mi cartera, descubrí debajo un dispositivo extraño. Sonreí y guardé silencio. Al día siguiente, el teléfono sonó. No grité, no pregunté, no corrí a confrontarla. Me quedé quieta, escuchando cómo mi propio corazón marcaba el ritmo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Porque en ese instante entendí una verdad incómoda. Alguien muy cercano había decidido vigilarme. Y cuando la vigilancia viene disfrazada de cuidado, el peligro es mayor. Me llamo Teresa Álvarez, tengo 69 años y vivo en Guadalajara en una casa de tejas rojas y bugambilias que florecen cada primavera como si nada malo pudiera ocurrir dentro de estas paredes. Durante años pensé que ya lo había visto todo: la muerte de mi esposo, las noches largas criando a un hijo sola, las cuentas pagadas a tiempo, la dignidad defendida con trabajo y silencio. Creí que a esta edad las sorpresas ya no existían. Me equivoqué. Todo comenzó una semana antes de mi viaje con las amigas del club de lectura. Íbamos a Tapalpa solo 3 días. Nada extravagante. Un cambio de aire, vino tinto barato, cartas sobre la mesa y risas que curan. Yo estaba ilusionada. Había planchado mis blusas, dejado comida para el gato y revisado el coche como siempre. Mi Chevrolet no era nuevo, pero estaba cuidado con el mismo esmero con el que uno cuida los recuerdos importantes. Fue entonces cuando Mariana, mi nuera, apareció en mi puerta con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No avisó. Traía un suéter beige impecable y el teléfono en la mano, como si siempre estuviera a punto de recibir una llamada urgente. «Suegra, vengo a verte», dijo. «Me enteré de tu viaje y me preocupé un poquito». Me preocupé. 2 palabras suaves que esconden demasiadas cosas. ¿Por qué?, pregunté, sin dejar de acomodar las flores en el florero. Pues, tu coche. Ya sabes cómo están las carreteras. Y a tu edad, se detuvo midiendo el impacto. No quiero que te pase nada. No respondí de inmediato. Mariana tenía esa costumbre, decir a tu edad, como quien coloca una etiqueta invisible en la frente del otro. Yo la miré. Ella siguió hablando con un tono meloso.
Daniel y yo pensamos que lo mejor es llevar el coche a revisar. Mantenimiento rápido. Frenos, llantas. Cosas básicas, por tu seguridad. Mi hijo Daniel no estaba. Rara vez estaba cuando Mariana tomaba decisiones por el bien de todos. Aún así, asentí. No porque creyera que el coche lo necesitaba, sino porque quería observar. Hay silencios que sirven para escuchar mejor. Está bien, dije. Si te quedas más tranquila. Mariana sonrió aliviada. Tomó las llaves con un gesto casi ceremonioso. Te lo traigo mañana, prometió. No te preocupes por nada. La vi irse desde la ventana. Sentí una incomodidad pequeña como una piedra en el zapato. Nada concreto, solo intuición. Al día siguiente regresó puntual. Aparcó frente a la casa y tocó el claxon una vez breve. Entró, me entregó las llaves y enumeró lo que supuestamente habían revisado. Aceite, frenos, alineación. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. Ya puedes viajar tranquila, dijo. Me quedo más calmada así. Le agradecí. La acompañé a la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fue entonces cuando ocurrió. Bajé al garaje para guardar una bolsa y al inclinarme para dejarla en la cajuela, mi cartera se resbaló y cayó al suelo. Me agaché a recogerla. El cemento estaba frío. Y ahí, justo debajo del chasis, vi algo que no pertenecía a mi coche. Era pequeño, negro, con una lucecita que parpadeaba con descaro como si se burlara de mí. Mi respiración se detuvo. Me quedé quieta, observando ese objeto que no estaba ahí antes. No era mecánica, pero tampoco ingenua. Sabía lo que era. Un rastreador, un dispositivo para seguir movimientos, para saber dónde estás, cuándo sales, cuánto tardas. Me senté en el suelo del garaje. No lloré, no grité. Sentí rabia, sí, pero una rabia fría calculadora. Pensé en Mariana, en su sonrisa, en su por tu seguridad. Pensé en Daniel, en su silencio cómodo. Tomé el dispositivo con cuidado. Era magnético. Lo guardé en el bolsillo del suéter y subí las escaleras como si nada hubiera pasado. Me preparé un café de olla. El aroma de la canela me devolvió el pulso. Esa noche no llamé a nadie. No confronté a nadie. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos. Eran manos con venas marcadas con historia. Manos que habían trabajado criado pagado. Manos que no merecían ser vigiladas. Decidí esperar. A la mañana siguiente, a las 7:15, el teléfono sonó. Suegra, la voz de Mariana temblaba. ¿Dónde estás? Sonreí. Estoy en casa, Mariana, respondí con voz tranquila, sosteniendo la taza de café entre las manos. ¿Por qué? Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo, demasiado largo para ser casual. Escuché una respiración agitada, como si estuviera revisando algo al mismo tiempo. ¿Segura? Preguntó por fin. Es que pensé que ya había salido. No, dije. Apenas estoy despertando. ¿Todo bien? Sí, claro, respondió rápido. Solo quería saber si estabas bien. Cosas mías. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono unos segundos con la certeza clavada en el pecho como una espina. Mariana sabía exactamente por qué estaba llamando. No era una nuera preocupada. Era alguien que había perdido el rastro de lo que creía controlar. Dejé la taza en el fregadero y subí a mi cuarto. Saqué el dispositivo del bolsillo y lo observé con detenimiento. Era más sofisticado de lo que imaginaba. No un juguete barato. Alguien había gastado dinero en eso. Y nadie invierte así solo por cuidado. No llamé a Daniel. No tenía sentido. Mi hijo siempre había sido bueno para evitar conflictos. Asentía, sonreía, dejaba que Mariana decidiera.
Yo ya había aprendido que las respuestas importantes no siempre vienen de las personas que amas. Pensé rápido. Si el rastreador seguía enviando ubicación, quien lo estuviera monitoreando esperaría ver movimiento, un viaje, una ruta, algo que confirmara su narrativa. Entonces tuve una idea. No fue impulsiva, fue clara, casi inevitable. Tomé mi bolsa y salí de casa como cualquier otro día. Conduje hasta la gasolinera de la carretera, a Tepatitlán, un lugar que conocía bien. Me estacioné cerca de la zona de descanso, compré un café y me senté a observar. Camiones iban y venían, enormes, cargados de mercancía con placas de otros estados. Conductores cansados, acostumbrados a la ruta. Cuando vi uno con placas del norte, cargado de cajas y listo para salir, supe que era el momento. Esperé a que el conductor entrara a pagar. Caminé despacio como una mujer mayor, estirando las piernas, y me agaché junto al camión. El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban firmes. Coloqué el rastreador en la parte metálica bien escondido. Regresé a mi coche, respiré hondo, volví a casa. Ese día fingí normalidad. Llamé a una amiga, hablé del clima de recetas. A las 11 de la mañana el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mariana, era Daniel. Mamá dijo, forzando un tono casual: ¿Todo bien? Todo bien, hijo. ¿Por qué? Nada. Solo quería saber. ¿Mariana está contigo?, pregunté. Sí. Bueno, no ahora. Está ocupada. Mentía. Daniel siempre mentía igual, con pausas mal colocadas y frases incompletas. ¿Pasa algo?, insistí. No. Luego hablamos. Te quiero. Colgó. Me senté en el sillón de la sala y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero yo podía sentir el ruido invisible de algo moviéndose detrás de escena. Sabía que el rastreador ya no estaba en mi coche. Sabía que en ese momento Mariana veía un punto alejándose, cruzando carreteras, cambiando de estado. A las 4 de la tarde el teléfono sonó otra vez. Mariana no se molestó en disimular. Teresa dijo, sin el suegra, sin suavidad: ¿De verdad estás en casa? Sí, respondí. ¿Por qué me preguntas tanto? Porque... tragó saliva. El sistema de seguridad que instalamos marca algo raro. ¿Sistema de seguridad? Repetí como si no entendiera. ¿De qué hablas? Del coche, dijo rápido. Ya sabes, el dispositivo para protegerlo, para protegerte. No sabía que habían instalado nada, contesté. Nadie me dijo. Silencio. Podía imaginarla mirando la pantalla del teléfono, viendo un mapa que no cuadraba con su historia. Debe ser un error, dijo al fin. Marca que el coche va rumbo al norte, muy lejos. ¡Qué extraño!, respondí. Está en el garaje. ¿Quieres que vaya a verlo? No. Se apresuró. No hace falta. Seguro es una falla. Mariana, dije con voz suave. ¿Por qué instalarías algo en mi coche sin decirme? Es por tu bien, exclamó, perdiendo el control. No sabes lo peligroso que es todo hoy en día. A tu edad... Ahí estaba otra vez. ¿A tu edad? Respiré hondo. A mi edad, dije, despacio, he aprendido que quien cuida no esconde cosas. Colgué antes de que pudiera responder. Me levanté y caminé por la casa. Cada mueble, cada fotografía, cada rincón me pertenecía. No solo por escritura, sino por historia. Nadie tenía derecho a vigilarme como si fuera una niña perdida. Esa noche no dormí mucho. Pensé en los últimos meses, en los comentarios inocentes, en las preguntas sobre mis cuentas, en las sugerencias de vender la casa de vivir más acompañada. Todo encajaba con una claridad dolorosa.
No querían cuidarme, querían decidir por mí. Al amanecer, tomé una libreta y empecé a anotar fechas, frases, miradas. No era paranoia, era preparación, porque si algo había aprendido en casi 7 décadas de vida, era esto: cuando alguien empieza a escribir tu historia sin preguntarte, es momento de tomar la pluma con tus propias manos. Miré el sol entrar por la ventana de la cocina y supe que ya no había vuelta atrás. No sabía aún hasta dónde llegaría todo, pero tenía claro: una cosa no volvería a callar por comodidad ajena. Y mientras en alguna carretera lejana un camión seguía avanzando con un pequeño dispositivo pegado a su chasis, llevándose consigo la falsa sensación de control de quien creyó que podía vigilarme sin consecuencias. Esa mañana me senté frente a la mesa de la cocina, con la libreta abierta, el café ya frío y una sensación pesada en el pecho. No era miedo, era algo peor: claridad. Cuando una empieza a ver el patrón, ya no hay forma de desverlo. Las piezas que antes parecían sueltas, ahora encajaban con una precisión cruel. Recordé la primera vez que Mariana hizo un comentario inofensivo. Habíamos estado comiendo en su departamento un domingo cualquiera. Yo mencioné que había olvidado pagar el recibo del agua el viernes y que lo haría el lunes. Nada grave. Mariana se miró con Daniel apenas un segundo, pero lo vi. «Suegra», dijo entonces con esa voz suave que usa cuando quiere parecer preocupada. «¿No te pasa seguido últimamente?» «¿Qué cosa?», pregunté. «Olvidar cosas. Pago citas». Sonrió. «Es normal con la edad». «Con la edad». Otra vez esa frase. Daniel no dijo nada. Bajó la mirada y siguió comiendo. Yo me reí como tantas veces para no incomodar. «A cualquiera le pasa», respondí. «No exageres». Pero ella no dejó el tema ahí. Empezó a aparecer en pequeñas dosis, como un veneno lento. Un día fue el recibo. Otro día fueron las llaves que, según ella, yo había perdido cuando en realidad las había dejado en el mismo cajón de siempre. Luego la sugerencia de que tal vez ya no era buena idea que manejara de noche. Después, que la casa era demasiado grande para mí sola. «No lo digo por mal», aclaraba siempre. «Es solo que nos preocupas». «Nos». Siempre hablaba en plural, aunque Daniel nunca abría la boca. Cerré los ojos y recordé otra escena unos meses atrás. Mariana había llegado con unos papeles en la mano sin avisar. «Es solo por si acaso», me dijo. «Un poder simple. Por emergencias. Si un día te pasa algo, alguien tiene que poder ayudarte con el banco con los trámites». Tomé los papeles y los leí con calma. No era un poder simple. Era amplio. Demasiado amplio. Permitía vender bienes, mover cuentas, firmar contratos. «Esto no es para emergencias», le dije. «Esto es para decidir por mí». Mariana rió nerviosa. «Suegra está siendo muy desconfiada». Desconfiada. Otra palabra que empezó a repetirse. Como si dudar fuera una señal de debilidad y no de inteligencia. En ese momento no firmé. Guardé los papeles en un cajón y no volví a mencionarlos. Mariana tampoco, hasta ahora. Abrí los ojos y miré alrededor de mi cocina. Todo estaba en su lugar. Las tazas alineadas, el mantel limpio, el reloj marcando la hora exacta. Mi mente estaba clara. Nunca había estado más clara, y sin embargo, alguien estaba construyendo una historia distinta sobre mí. Una historia donde yo era la vieja confundida, la mujer que ya no podía decidir sola. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté y fui al estudio. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes, escrituras, estados de cuenta, el testamento que había hecho años atrás,
después de que murió mi esposo. Todo estaba ahí. Todo estaba a mi nombre. Todo era mío. Y tal vez por eso mismo tan atractivo. Pensé en Daniel, en mi hijo, en cómo había cambiado desde que se casó. No era un hombre malo. Era peor, era cómodo. Prefería la paz falsa a la verdad incómoda. Dejaba que Mariana hablara, decidiera empujar a los límites. Y su silencio la validaba. Recordé una conversación reciente, apenas unas semanas antes del asunto del coche. Estábamos sentados en la sala. Mamá, me dijo Daniel, Mariana cree que deberías considerar vender la casa. Así respondí. ¿Y tú qué crees? Se encogió de hombros. Pues, ella dice que sería lo mejor. No dijo yo creo, dijo ella dice. Esa fue la respuesta. Volví a la mesa y seguí escribiendo en la libreta. Fechas, comentarios, situaciones. No para obsesionarme, sino para no olvidarme de nada. Porque cuando llega el momento de defenderte, los detalles importan. Al mediodía, recibí un mensaje de Mariana suegra, no te molestes por lo del coche. De verdad solo queríamos ayudarte. No respondí. Guardé el teléfono boca abajo. Por la tarde llamé a Roberto Salinas, un viejo amigo de mi difunto esposo. Abogado notario, hombre serio. No le expliqué todo por teléfono, solo le pedí una cita. Claro, Teresa, me dijo, ven mañana por la mañana. Esa noche, mientras me preparaba algo ligero de cenar, pensé en todas las mujeres de mi edad que no tuvieron la suerte o la claridad de notar a tiempo estas señales. Mujeres que firmaron papeles por confianza. Mujeres a las que declararon incapaces sin estarlo. Mujeres que terminaron en casas ajenas, con sus propias cosas vendidas administradas por otros. Me estremecí. No, eso no iba a pasarme a mí. Antes de dormir, abrí el closet y tomé una caja vieja. Dentro había fotos, cartas, recuerdos. Una foto de Daniel de niño con las rodillas raspadas y una sonrisa enorme. Pasé el dedo por el papel gastado. ¿En qué momento te perdí?, susurré. Pero no lloré. Las lágrimas vendrían después si tenían que venir. Ahora necesitaba cabeza fría. Apagué la luz y me acosté escuchando el silencio de la casa. No era un silencio vacío. Era un silencio atento como el de alguien que sabe que está a punto de entrar en una batalla, no con gritos ni golpes, sino con paciencia y verdad. Porque ya lo había entendido todo, el rastreador no era el inicio. Era solo la prueba de que alguien había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Y una vez cruzada, no se vuelve atrás sin consecuencias. Cerré los ojos con una certeza firme. No sabía aún cómo terminaría esta historia, pero sí sabía algo esencial. No iba a permitir que nadie decidiera cuándo dejar de ser dueña de mi vida. El despacho de Roberto Salinas olía a madera vieja y café recién hecho. Siempre había sido así. Un lugar sobrio, sin lujos innecesarios como él. Roberto había sido amigo de mi esposo durante más de 30 años. Lo conocía lo suficiente para saber que no exageraba ni minimizaba nada. Cuando me senté frente a él, con la bolsa bien cerrada sobre las piernas, sentí por primera vez desde el hallazgo del rastreador que no estaba sola. Teresa, dijo ajustándose los lentes, dime con calma qué está pasando. Respiré hondo y le conté todo. Desde el mantenimiento del coche hasta la llamada nerviosa de Mariana, pasando por los comentarios repetidos, el intento de poder, las insinuaciones sobre vender la casa. No omití nada. Roberto no me interrumpió ni una sola vez. Tomaba notas despacio con letra clara. Cuando terminé, apoyó la pluma sobre el escritorio y me miró con seriedad. No estás imaginando cosas, dijo. Esto que describes tiene un nombre y es peligroso.
¿Cuál pregunté? Preparación para una curatela, respondió. O tutela legal. Es un proceso en el que se declara a una persona incapaz de tomar decisiones por sí misma. Si prospera a alguien más, administra su dinero, sus bienes, incluso su vida diaria. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y pueden hacerlo así? Nada más pregunté. No debería ser fácil, aclaró, pero cuando hay familiares cercanos, especialmente hijos o nueras, muchos jueces escuchan primero a la familia preocupada. Si logran construir una narrativa de olvido, confusión o riesgo, el resto se acomoda. Narrativa. Esa palabra resonó en mi cabeza. Eso era exactamente lo que Mariana llevaba meses haciendo, escribiendo una historia sobre mí sin preguntarme. El rastreador, pregunté, ¿tiene que ver con eso? Claro, asintió Roberto. Con un dispositivo así, pueden probar que conduces de manera errática, que te pierdes, que no recuerdas rutas. Todo se convierte en evidencia. Apreté las manos. De pronto todo tenía sentido. No era un exceso de cuidado. Era una estrategia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sin rodeos. Roberto se inclinó hacia adelante. Primero protegerte, legal y médicamente. Necesitamos pruebas de que estás plenamente capaz. Evaluaciones médicas, neurológicas, psicológicas. Documentos recientes, claros, oficiales. ¿Y luego? Luego dijo blindar tus bienes, actualizar testamento, establecer límites claros y documentar cada interacción con ellos, cada llamada, cada visita. Asentí. No me asustaba el proceso. Me asustaba no haberlo visto antes. ¿Hay algo más?, añadió Roberto. No confrontes todavía. Si sospechan que sabes, pueden acelerar las cosas. No pienso confrontar, respondí. Pienso observar. Él me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Eso mismo hacía tu esposo. Cuando olía problemas, sonrió. Bien. Entonces vamos a hacerlo bien. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y una lista de tareas en la cabeza. No sentía pánico. Sentía determinación. Esa misma semana pedí cita con un médico particular. No uno recomendado por nadie cercano a Mariana. Uno independiente. Me hicieron pruebas de memoria, atención, reflejos. Respondí sin problema. Recordé listas, fechas, historias. La doctora sonrió al final. Tiene usted una capacidad cognitiva excelente para su edad, me dijo. Mejor que muchos pacientes 20 años más jóvenes. ¿Puede dejarlo por escrito?, pregunté. Por supuesto. Guardé ese documento como quien guarda un arma legal. Luego vinieron las otras decisiones. Llamé a una empresa de seguridad y compré pequeñas cámaras ocultas discretas con grabación de audio y video. No para espiar, sino para protegerme. Las instalé en la sala, la cocina y el pasillo. Nadie notaría nada. También llevé mi teléfono a revisar con un técnico recomendado por Roberto. Encontró aplicaciones que yo no había instalado, programas de localización. Mi estómago se cerró al escucharlo. Alguien tenía acceso a su ubicación, dijo. Ya no. Cambié contraseñas, cuentas, todo. Mientras tanto, Mariana seguía actuando como si nada. Mandaba mensajes amables, invitaciones vagas, comentarios dulces. Yo respondía lo justo. Observaba, tomaba nota. Una tarde me llamó Daniel. Mamá dijo, Mariana está preocupada. Dice que te nota distante. Estoy bien, respondí, solo ocupada. Tal vez podríamos cenar juntos el domingo, propuso. Hablar tranquilos. Ahí estaba. El siguiente paso. Claro, dije. Vengan a casa. Colgué y me quedé mirando la pared. Sabía que esa cena no sería casual. Mariana no hablaba por hablar.
Si venían, era para avanzar. Pasé los siguientes días preparando todo, no solo la comida, sino el ambiente. La mesa bien puesta, la casa ordenada. Nada que pudiera usarse en mi contra. Una mujer descuidada es fácil de pintar como incapaz. Yo no iba a darles ese gusto. El domingo llegó. Mariana entró con una sonrisa amplia y una botella de vino. Daniel me dio un beso en la mejilla, incómodo. «Mamá, qué bien te ves», dijo. «Gracias», respondí. «Siéntense». Comimos hablando de cosas superficiales, el clima, el tráfico, hasta que Mariana dejó los cubiertos y suspiró. «Suegra», dijo, «queríamos hablar contigo de algo importante». La miré, no dije nada. «Daniel y yo creemos que ya es momento de pensar en el futuro», continuó. «En tu bienestar». «Mi bienestar», repetí. «Sí, vivir sola no es fácil, y menos a tu edad». Daniel asintió sin mirarme. «Quizás sería bueno que vinieras a vivir con nosotros», añadió ella, «o al menos vender la casa. Es mucho para ti». Sentí el impulso de responder con dureza, pero me contuve. Bajé la mirada como si dudara. «No sé», murmuré. «A veces sí me siento cansada». Mariana se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron. Creyó que había ganado terreno. «Para eso estamos», dijo. «Para ayudarte». Yo asentí despacio. Por dentro, una sola frase se repetía con claridad absoluta: «Ahora sé exactamente qué quieren». No dije nada más esa noche. Dejé que Mariana creyera que sus palabras habían sembrado duda en mí. A veces el silencio es la mejor máscara. Después de la cena, cuando se despidieron, Mariana me abrazó más fuerte de lo habitual. «Descansa, suegra», susurró. «Todo va a estar bien». La vi irse tomada del brazo de Daniel. Mi hijo no volteó. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda en la madera. No suspiré, no lloré, sonreí, porque en ese momento supe que el juego había comenzado de verdad y por primera vez yo llevaba ventaja. Esa misma noche revisé las grabaciones. Mariana había sido precisa, calculada. «¿A tu edad? ¿Tu bienestar? Es mucho para ti». Cada frase estaba ahí, limpia, clara. No eran sugerencias, eran pasos. Al día siguiente llamé a Roberto. «Ya dieron el siguiente movimiento», le dije. «Entonces es momento de preparar el tuyo», respondió. Sin prisas, pero sin errores. Durante esa semana hice cosas que nunca pensé hacer a los 69 años. Compré un grabador pequeño del tamaño de una memoria USB y lo llevé siempre en la bolsa. Aprendí a encenderlo sin mirar. También instalé una cámara más en el garaje discreta, apuntando al coche. Si volvían a tocarlo, lo sabría. Mariana empezó a llamar con más frecuencia, preguntas casuales. «¿Ya pensaste lo de la casa? ¿No te cansas mucho manejando? Daniel dice que te nota distraída». Yo respondía con monosílabos. Dejaba espacios, fingía dudas. «Tal vez tengan razón», le dije una vez. «A veces me siento un poco perdida». Su respiración cambió al otro lado del teléfono. Eso era lo que quería escuchar. «No te preocupes», respondió. «Nosotros nos encargamos de todo». Todo. Otra palabra peligrosa. Un jueves por la tarde apareció sin avisar. Traía unos papeles en la mano otra vez. «Es solo para ir adelantando», dijo entrando como si la casa fuera suya. «Nada serio». Encendí el grabador en silencio. «¿Qué es?», pregunté. «Un poder simple», respondió. «Para que Daniel pueda ayudarte con el banco si lo necesitas». Tomé los papeles. Eran los mismos con ligeras modificaciones. Seguían siendo amplios, definitivos. «No sé si estoy lista para esto», dije bajando la voz.
Suegra, respondió Mariana con paciencia fingida. A veces uno ya no está en condiciones de decidir lo mejor para sí mismo. Esa frase quedó grabada. Literalmente. ¿Eso crees?, pregunté. No lo digo yo, sonrió. Lo dicen los hechos. ¿Qué hechos? Olvidos, distracciones. ¿El coche? Hizo una pausa. Queremos evitar algo peor. Algo peor. La amenaza velada. No firmé. Dije que lo pensaría. Mariana frunció el ceño apenas un segundo. Luego sonrió otra vez. Claro, tómate tu tiempo. Cuando se fue, revisé la grabación 3 veces. Cada palabra estaba ahí. No había vuelta atrás. El sábado llamé a Daniel. Hijo, le dije, necesito hablar contigo. A solas. Dudó. ¿Pasa algo? Solo quiero entender qué piensas tú. Aceptó. Vino esa misma tarde. Se sentó rígido en el sillón. Daniel, comencé. ¿Crees que no soy capaz de manejar mi vida? Bajó la mirada. No es eso, mamá. Es que Mariana se preocupa. Te pregunto a ti, insistí, no a Mariana. Silencio. No lo sé, admitió. A veces pienso que te aferras demasiado a las cosas. ¿A mis cosas?, pregunté con suavidad. ¿A mi casa? ¿A mi dinero? Se movió incómodo. No es por eso. Entonces dime por qué. No pudo. Y esa fue la respuesta. Esa noche tomé una decisión definitiva. Llamé a Roberto y fijamos fecha para actualizar mi testamento. No por venganza, sino por protección. Establecimos cláusulas claras. Nadie podría vender nada sin mi consentimiento. Nadie tendría control total. Y si alguien intentaba declararme incapaz de manera fraudulenta, perdería todo derecho. Era legal y era justo. El domingo siguiente los invité a comer otra vez. Mariana aceptó de inmediato. Daniel sonaba tenso. Preparé la mesa con cuidado. Cociné despacio. Quería que todo fuera perfecto, porque algunas batallas se ganan con calma. Durante la comida Mariana volvió al tema. Suegra dijo, ¿pensaste lo que hablamos? Asentí. Sí, respondí. He pensado mucho. Sus ojos brillaron. ¿Y qué decidiste? Tomé aire. Decidí que quiero entender bien todo antes de firmar nada. Mariana apretó los labios. No hay mucho que entender. Para mí sí, respondí. Es mi vida. El ambiente se tensó. Daniel se removió en la silla. Mamá intervino. Nadie quiere hacerte daño. Entonces no me presionen, dije firme. Mariana apoyó los codos en la mesa. Teresa dijo, dejando caer la máscara por primera vez. A veces la familia tiene que tomar decisiones difíciles. La grabadora estaba encendida. La cámara también. Aunque la persona no esté de acuerdo, pregunté. ¿Si es por su bien? Sí. Ahí estaba, la confesión. No dije nada más. Me limité a observarlos. Mariana creía que yo estaba cediendo. Daniel creía que evitaba un conflicto. Yo sabía que estaban cayendo en su propia trampa. Porque cuando alguien muestra su verdadero rostro, lo único que tienes que hacer es no apartar la mirada. La semana siguiente fue la más tensa de mi vida. Mariana no volvió a llamar. Daniel tampoco. Ese silencio no era paz, era anticipación. Yo sabía que cuando las personas que quieren controlar pierden terreno, no retroceden, aprietan. Y no me equivoqué. El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá dijo con una voz que no le conocía. Necesitamos hablar contigo. Hoy. Es importante. Claro, respondí. ¿Dónde? En tu casa, contestó. Esta noche, Mariana y yo. Colgué despacio. Me quedé mirando las hojas mojadas brillando bajo el sol. Esta era la confrontación final. Lo supe en ese instante.
Pasé el día preparando todo con calma quirúrgica. Revisé las cámaras, cargué el grabador. Dejé los documentos ordenados dentro de una carpeta beige, informes médicos, copias del testamento actualizado, capturas de pantalla, transcripciones. Todo estaba listo. A las 8 en punto tocaron el timbre. Mariana entró primero, vestida de negro, maquillaje impecable. Daniel venía detrás serio, con los hombros caídos. Cerré la puerta con cuidado y los invité a sentarse en la sala. Gracias por venir, dije. Imagino que quieren hablar. Mariana no se molestó en rodeos. Sí, respondió. Esto ya no puede seguir así. Así como pregunté. Tú negándote a aceptar ayuda, dijo. Teresa, esto se nos está yendo de las manos. ¿A quiénes pregunté con suavidad? Daniel abrió la boca, pero Mariana habló antes. A nosotros, a la familia. Tomé aire. Entonces hablen claro. Mariana cruzó las piernas y apoyó las manos sobre el bolso. Hemos hablado con un abogado, dijo, y creemos que lo mejor es iniciar un proceso para protegerte legalmente. Daniel cerró los ojos. ¿Protegerme de qué pregunté? De ti misma, respondió ella sin pestañear. De tus decisiones erráticas, de los riesgos que tomas. Como viajar con amigas, pregunté, ¿o manejar mi propio coche? Como negar que ya no estás bien, replicó. Ahí estaba, sin rodeos, sin disfraz. ¿Estás diciendo que no estoy en mis cabales?, pregunté. Estoy diciendo que necesitas supervisión, corrigió, y si no colaboras, habrá que hacerlo por la vía legal. El grabador captó cada palabra. Daniel se levantó. Mamá, empezó. Por favor. Siéntate, le dije, y escucha. Se quedó de pie temblando. Antes de que sigan, continué, hay algo que quiero mostrarles. Tomé la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Aquí están mis evaluaciones médicas, dije, neurológicas, psicológicas, todas recientes, todas concluyen lo mismo, estoy perfectamente capacitada. Mariana frunció el ceño. Eso se puede cuestionar. También está esto. Seguí grabaciones de nuestras conversaciones, incluida aquella donde dijiste que alguien ya no está en condiciones de decidir. Su rostro palideció. Eso es ilegal, dijo. No puedes grabarme. Puedo, respondí. Es mi casa y la ley me ampara. Daniel se sentó de golpe. ¿Qué estás haciendo, mamá? Defendiéndome, respondí. De ustedes. Abrí otro documento. Y esto, añadí, es una copia del rastreador GPS que colocaron en mi coche sin mi consentimiento. Mariana se levantó. ¿Eso fue por seguridad? ¿Por seguridad? Repetí. ¿O para construir pruebas falsas de que me pierdo o manejo mal? Silencio. También revisé mi teléfono, continué. Tenía aplicaciones de localización que yo no instalé. ¿Quieres explicarlo? Mariana miró a Daniel. Yo solo quería ayudarte, murmuró él. No respondí. Querías comodidad. Querías que alguien más decidiera por ti. Mariana explotó. Basta, gritó. No tienes idea de lo difícil que es lidiar contigo, con tu terquedad, con tu obsesión por controlar todo. Mi obsesión, me levanté despacio. Mariana, esta es mi casa, mi dinero, mi vida, y tú cruzaste una línea. ¿Y qué vas a hacer?, me desafió. ¿Denunciarnos? No respondí. Ya hice algo mejor. Tomé el último documento. He actualizado mi testamento y he añadido una cláusula muy específica. Cualquier persona que intente declararme incapaz de forma fraudulenta pierde automáticamente cualquier derecho sobre mis bienes. Daniel se puso de pie. ¿Qué? Lo que oyes, dije. Si siguen adelante, no solo perderán el caso, lo perderán todo. Mariana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Esta conversación, añadí, está grabada. Si dan un solo paso más,
irá directo a mi abogado. Me acerqué a la puerta. Ahora dije, les pido que se vayan. Mariana me miró con odio puro. Te vas a arrepentir, susurró. No respondí. El arrepentimiento es no haber actuado antes. Daniel no me miró cuando salió. Mariana dio un portazo. Me quedé sola en la sala, con el corazón acelerado, pero con una certeza absoluta había ganado. No porque los hubiera humillado, sino porque había recuperado mi voz. Y cuando una mujer de 70 años recupera su voz, ya no hay fuerza capaz de silenciarla. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No fue un sueño perfecto, ni sin sobresaltos, pero fue mío. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana de mi cuarto y me encontró despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había ocurrido. No sentí euforia, sentí algo más sólido, paz. Los días siguientes fueron extraños. Daniel no llamó, Mariana tampoco. El silencio volvió, pero esta vez no era amenaza, era distancia, una distancia necesaria. Yo seguí con mi rutina, el mercado por la mañana, el café con las vecinas, las plantas del patio. La vida seguía como siempre lo hace, incluso después de las tormentas. Una semana después, me reuní de nuevo con Roberto para cerrar todos los trámites. Revisamos el testamento, las cláusulas, los documentos médicos. Todo quedó registrado, sellado, protegido. «Ahora estás blindada», Teresa me dijo. «Pase lo que pase, nadie puede quitarte el control de tu vida». Asentí. No era una victoria ruidosa, era una victoria silenciosa, profunda. Con el tiempo, Daniel empezó a mandar mensajes cortos. «¿Cómo estás?». Yo respondía con educación, pero sin abrir puertas que aún no estaba lista para abrir. El amor por un hijo no desaparece, pero el respeto necesita reconstruirse y eso toma tiempo. Mariana nunca volvió a escribirme. Un mes después hice ese viaje con mis amigas que había pospuesto. Tapalpa nos recibió con aire frío y montañas verdes. Caminamos despacio, reímos fuerte, brindamos por la vida. Una de ellas me preguntó sin saber todo: «Teresa, ¿cómo le haces para verte tan tranquila?». Sonreí. Aprendí a escucharme, respondí, y a no pedir permiso para vivir. Esa noche, sentada frente a la chimenea del hotel, pensé en cuántas mujeres de mi edad han sido convencidas de que ya no saben, ya no pueden, ya no deben. Mujeres que firmaron papeles por amor o por miedo. Mujeres que confundieron obediencia con cuidado. Yo estuve a punto de ser una de ellas. Regresé a Guadalajara con el corazón liviano. Me inscribí en un taller de fotografía para adultos mayores. Compré una cámara sencilla y empecé a salir a tomar fotos de la ciudad, mercados, manos arrugadas, sonrisas sinceras. Cada imagen era una afirmación silenciosa de mi presencia en el mundo. Un día, mientras revisaba las fotos en la computadora, llegó un mensaje de Daniel más largo de lo habitual. «Mamá, sé que fallé. No supe defenderte, no supe defenderme. Necesito tiempo para entender muchas cosas. Solo quiero que sepas que te quiero». Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Apagué la pantalla y me serví una taza de café. El perdón, entendí, no es un interruptor, es un camino, y yo apenas estaba empezando el mío. Pasaron los meses. La vida encontró un nuevo equilibrio. Daniel y yo hablamos con más calma. Sin Mariana, sin intermediarios. A veces el amor sobrevive cuando el control se va. Una tarde, mientras regaba las plantas, pensé en aquel pequeño dispositivo negro, el rastreador que marcó el inicio de todo. Sonreí. Lo había guardado en un cajón, no como recuerdo amargo, sino como símbolo de alerta, de despertar. Porque si algo aprendí en este proceso, es esto: envejecer no te vuelve débil,
te vuelve más consciente, más selectiva, más libre. El verdadero peligro no está en perder la fuerza física, sino en permitir que otros decidan cuándo ya no tienes voz. Hoy tengo 70 años, sigo manejando, sigo viajando, sigo decidiendo, y no porque alguien me lo permita, sino porque nunca dejé de tener ese derecho. Si estás escuchando esta historia y algo en tu pecho se movió, quiero decirte algo: confía en tu intuición. Si alguien dice cuidarte, pero te quita el control, eso no es amor, es miedo disfrazado. Tu historia aún te pertenece, no importa la edad. Y antes de despedirme, quiero saber de ti. ¿Alguna vez alguien intentó decidir por ti por tu bien? Déjame un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Compartimos muchas historias profundas y conmovedoras para reflexionar y acompañarnos cada día, así que suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntas y juntos en este viaje de dignidad, verdad y libertad.